y desde dónde se están conectando. Nos interesa mucho saber quiénes somos los que estamos presentes, porque estamos como empecinados en conformar una mini comunidad en torno a los temas que son los temas de interés para la gestión cultural, y este justamente es uno de ellos. Desde ese punto de vista, cuéntenos por favor quiénes están presentes acá, eh, y vamos a ir haciendo lectura eh, de esas presencias. Mientras tanto voy a seguir aceptando y veo que todavía no parte el chat, así que gracias Sol desde Santiago. Muchas gracias por estar presentes. Les pido a los demás que puedan también asignar sus nombres y a partir de eso ir ya comenzando con lo que va a ser esta sesión. Mi nombre es Fabián Retamal, soy el coordinador del Magíster de Gestión Cultural y en esta oportunidad estamos generando este espacio que denominamos Diálogos MGC, que son reflexiones, conversaciones en torno a temáticas de interés para Chile y para Latinoamérica, y tenemos como dos invitados que uno es parte de nuestro programa. Se trata de Tomás Peters, que es académico y que aquí ya enciende su cámara y que es un representante nuestro de esta conversación, y un segundo académico, pero es un colega mexicano, Carlos Lara, que también tiene una reconocida trayectoria en los temas de comunicación y política cultural. Muchas gracias Tomás y Carlos por estar presentes, les agradezco, y gracias a quienes están presentes también como invitados. Y vamos a tener un espacio de conversación donde Tomás va a conversar con Carlos y luego vamos a abrir una conversación más abierta donde ustedes puedan también intercambiar opiniones y hacer consultas. Muchas gracias, dejo el espacio para ustedes dos. Gracias, Fabián, por el pase. Sí. Bueno, en principio quisiera agradecer a todos ustedes que están aquí acompañándonos en la conversación de hoy, inaugurando los diálogos MGC. Estoy muy contento de la posibilidad de inaugurar este espacio que al interior del programa nos parece muy importante desarrollar. Y especialmente por nuestro invitado, que es Carlos Lara, de cual yo te conozco a Carlos hace más de 10 años, creo, ¿no? Cuando yo hice mi primer viaje a México, una de las primeras personas que estuvimos compartiendo fue Carlos, y muy mexicano, así como me recibió con los brazos abiertos, con conversación, con café, con la alegría que siempre tiene el pueblo mexicano y que yo siempre agradezco cada vez que voy para allá. ¿Cuál es el tema que nos interesaba discutir? Básicamente, como muchos de los chilenos y chilenas que estamos aquí reunidos hoy, es la pregunta por cómo la dimensión cultural, entendida en su complejidad, se inscribe dentro de este proceso constituyente que estamos viviendo y que vamos a cumplir, Carlos, es un año desde que el 18 de octubre del 2019 se produjo lo que se conoce acá como un estallido social, que son unas revueltas, que es un proceso revolucionario inédito en la historia de Chile, que busca poder hacer una transformación, una interrupción histórica hacia las consecuencias que tuvo a nivel estructural la dictadura militar en Chile, así como también varios procesos democráticos que fuimos viviendo desde el año 90 hasta la actualidad. Este proceso, que se conoce aquí en Chile como el estallido social, generó muchos cambios, pero lo principal es que el próximo domingo en Chile se va a poder democráticamente y a través de un plebiscito decidir si como país queremos reformar, o sea, crear una nueva constitución a través de dos vías, ¿no? Una convención constitucional que tiene componente completamente de decisión de los miembros de ella a nivel democrático y disponible para toda la comunidad,
Y por otro lado, la convención mixta, que sería un elemento mixto entre nuevos votantes, nuevos miembros y gente que pertenece a la Cámara de Diputados y Senadores de Chile, ¿no? Es decir, la convención constituyente sería más bien abierta a todos los ciudadanos y la otra sería una mitad y mitad entre ciudadanos y parte de el Parlamento chileno. Bueno, en este contexto, la idea es poder conversar contigo para conocer cómo fue el proceso de incorporación de la discusión sobre los derechos culturales, el derecho al acceso a la cultura y en general la pregunta por cómo puede ingresar esta dimensión cultural dentro de una constitución, ¿no? Y por eso te invitamos a ti y estamos muy agradecidos de que tú estés con nosotros hoy en esta conversación. Bueno, pues en primer lugar agradecer la invitación. Siempre es muy grato hablar entre colegas, decía, porque hay, y sobre todo en un proceso como este que acabas de describir, porque es enriquecedor, ¿no? Intercambio de experiencias y demás. Chile es un país en que yo he estado en 2 ocasiones, conozco su dinámica cultural, y es muy atrayente, ¿no? Tiene un lugar especial en el mapa de América Latina. Y este proceso que están viviendo, bueno, pues es fundamental, digo, por las razones obvias de crear, digamos, un nuevo proemio, ¿no?, nacional, en el cual se establezcan, ¿no?, estos derechos y estas obligaciones de, de una forma deliberada y consensuada, ¿no? El proceso que nosotros llevamos a cabo en México en 2009 fue a raíz de retomar un ejercicio académico que se venía haciendo en la Universidad Nacional Autónoma de México en 1998, 99 y 2000. Un grupo de académicos en ese momento se reunían en torno a una revista en donde publicaban estos debates. ¿Qué es el derecho a la cultura? ¿Qué es los derechos culturales? Que si era mejor tener un consejo, como lo teníamos, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, o una secretaría, que si era necesaria una ley de cultura, en fin, todos estos debates que en torno al derecho cultural, que estaba, digamos, en etapa embrionaria, si consideramos que estas reflexiones académicas generaron ensayos, reflexión, a llegar a la legislación, es decir, no alcanzó a llegar al Congreso de la Unión. Vivíamos un proceso todavía presidencialista, ¿no? Todo provino en el modelo mexicano, que ahora ha cambiado y ahora ha vuelto hacia atrás, ahora lo explicaré, venía del Ejecutivo, ¿no? Las leyes venían del Ejecutivo, los estímulos fiscales venían del Ejecutivo, las reformas venían del Ejecutivo, los programas, todo venía del Ejecutivo y a veces hasta de la esposa del Ejecutivo, ¿no? Ha sido siempre una tentación que no hemos podido erradicar. En ese momento, estos académicos marchan a otros derechos fundamentales por su interés profesional. Unos se fueron a derecho ambiental, otros a derecho electoral, otros a derecho de las nuevas tecnologías y dejaron, digamos, el hueco. Yo llego a Ciudad de México y trato de reunirlos a todos en torno a este debate, ¿no? Y siempre han estado ahí, nunca se han ido, pero es verdad que en su desarrollo profesional y en lo que realmente han estado trabajando, pues están en otros derechos, ¿no? Digamos. No se cuentan con los dedos de la mano, no llegan a 10 estos especialistas, pero bueno, yo me incorporé como asesor legislativo y fue ahí que comenzamos a tirar otra vez el tema, junto con otros colegas, Arturo Saucedo, Carlos Villaseñor, Raúl Ávila Ortiz, todos estos primeros académicos desde fuera, y algunos otros estábamos de adentro, ¿no? Tirando adentro del Poder Legislativo, y fue que se generaron una serie de iniciativas para establecer primero el derecho a la cultura en la Constitución mexicana. Punto 2,
del debate era dónde lo incrustamos, en el artículo 3º o en el artículo 4º. Si lo poníamos en el artículo 3º, iba a estar bajo el amparo de la educación, porque es el artículo que garantiza en la Constitución mexicana el derecho a la educación. Lo cuarto, para generar un corpus propio de un derecho cultural, ¿no? Muchos no querían, aquí mucho estorban, y debo decirlo así, y fue el caso mexicano, los antropólogos con la visión antropológica de cultura, ¿no? Porque llegan las primeras reuniones, y ¿qué es cultura, no? Y bueno, pues ahí te llevas todas las reuniones, todo se dilata, y viene el café, las galletas, no llegas a nada, ¿no? Tratamos de poner desde el principio la idea de concebir la cultura como un derecho, no como un fenómeno antropológico. Ellos nos decían, la cultura no es legislable. Por supuesto que no es legislable la cultura como fenómeno antropológico, pero sí como derecho fundamental. Y como derecho fundamental está desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Comenzamos a tirar desde ahí, recargados también en el padre de este derecho, por lo menos yo creo que es el padre de este derecho en Iberoamérica, Jesús Prieto de Pedro, Marcos Baquer y algunos otros colegas españoles que han venido robusteciendo desde la academia y desde el ámbito público este derecho. Y luego, una vez superado esto, viendo el debate, la necesidad de enmarcarlo en el cuarto, hubo alrededor de 9 iniciativas de distintos partidos. Unos en el tercero, otros en el artículo 4. Pero este debate se fue 10 años, fueron 3 legislaturas, 9 años, hasta que ya en 2009 se dieron las condiciones y fue que se presentó un proyecto. Debo decir que en este contexto, el partido gobernante en ese momento, que se reconoce como derecha, ¿no? El PAN, no quería que dijera en la redacción constitucional, el Estado garantizará, ¿sí? Y menciono esto porque es bien importante. Estábamos en el contexto de los debates. La izquierda en ese momento tenía pues a Luigi Ferrajoli, Mauro Capelletti y algunos otros autores del garantismo constitucional. Derecho a cultura, pero además, como venían o como vienen, incluso otros derechos, el derecho a la vivienda, al agua, en este mismo artículo 4, decía el Estado garantizará. El partido gobernante decía, no queremos eso. Y eso es lo que había atorado en las últimas discusiones, incluso en las últimas legislaturas, el proyecto. Logramos quitar esa redacción y el proyecto salió adelante, ya sin el Estado garantizará, ¿no? Y así fue como libramos esa otra valla, digamos, y avanzamos a incrustar en el artículo 4 el derecho a la cultura y el ejercicio de los derechos culturales, ¿sí? Pero también aquí enmarcamos la libertad creativa, que ese es un aspecto fundamental también, equiparable a la libertad de expresión como principio. Por tanto, ya teníamos eso. El siguiente paso natural hubiera sido una ley reglamentaria de este derecho, que no teníamos. Pasaron otros 9 años para que esto fuera una realidad. Y luego elevar de rango el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, que había sido creado por el Ejecutivo. Lo que nosotros hicimos es darle un marco legal, subirlo de rango para que no dependiera ya jurídica, administrativa y presupuestalmente del ámbito educativo, ¿sí? Entonces, esto fue lo que se logró y denominé en su momento en una publicación, en un libro, la reforma cultural, ¿no? Que es como considero debe ser enmarcado un derecho fundamental. 1, debe estar en la Constitución. 2, debe tener una ley reglamentaria. Y 3, una instancia garante de este derecho. Y así fue como lo logramos, digamos, ¿no? Esta parte, la Constitución. Oye, Carlos, déjame leer el artículo 4 constitucional, el párrafo 11,
para contarle al resto cómo quedó un poco la introducción de este problema. Dice: toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá, y ahí viene lo que tú le estabas discutiendo previamente, ¿no? Promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural. Es decir, aquí se han introducido lo que tú decías, el derecho al acceso a la cultura, a el disfrute de bienes y servicios, el ejercicio de sus derechos culturales, a la diversidad cultural, a la libertad creativa, al acceso. Yo te quisiera preguntar un poco qué se entiende, ¿no? O cómo fue la discusión sobre el derecho al acceso a la cultura y su diferencia con el ejercicio de los derechos culturales. ¿Sí? Claro. Pues mira, y generalmente hablamos de derecho a la cultura, ¿no? El derecho a la cultura como derecho fundamental, y yo me decanto por más allá de, últimamente se ha generado una confusión entre derechos humanos, derechos fundamentales, derechos culturales, que son prácticamente lo mismo. Yo atiendo más a la acepción de fundamental porque la dogmática jurídica y la teoría jurídica nos dice que provienen de documentos fundamentales. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento fundamental. Una constitución es un documento fundamental, ¿no? Una declaración, cualquier instrumento internacional que esté firmado por el Estado parte, bueno, es un derecho fundamental. Entonces, el derecho a la cultura se materializa, ¿sí?, cuando pasa del derecho constitucional al derecho administrativo, se materializa en bienes y servicios. ¿Qué otorga o quién? No, garantiza el Estado, ¿sí? O debe garantizar el Estado. Entonces hablamos de bienes como cultural, pero digitalizado este libro y puesto en una plataforma, pagados los derechos correspondientes, se convierte en un servicio. Entonces son bienes y servicios. Una biblioteca es un espacio donde se prestan bienes y servicios, donde incluso se hacen otro tipo de manifestaciones culturales, los museos, en fin. Ahí hablamos ya de administración pública de la cultura, ¿sí?, entendiéndola en el contexto administrativo. La cultura como servicio público. Lejos de las nociones antropológicas, que luego nos van, no, es que la cultura no se administra. No, a ver, no estamos hablando del fenómeno, sino del derecho que pasa del derecho constitucional, o sea, de la Constitución, a la política pública, ¿sí?, al desarrollo de planes, programas y proyectos. Ahí es donde se materializa y se enmarca en el derecho administrativo como bienes y servicios culturales, ¿sí? Ahora, lo que son los derechos, pues es esa cuarta, digamos, ese cuarto requisito para que exista un derecho fundamental. Decíamos, primero, que exista en la Constitución como derecho. Segundo, que tenga una ley reglamentaria. Tercero, cuarto, que se pueda recurrir, ¿no?, mediante, ahora sí que cuando no hay el cumplimiento del Estado o el Estado no garantiza estos derechos, pues yo puedo ir al Poder Judicial y a través de un recurso administrativo, ¿no?, ante el propio Ejecutivo, o como hemos hecho ahora nosotros en el despacho que fundamos, que se llama Artículo 27, hemos hecho una serie de juicios, demandas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por incumplimiento de los derechos fundamentales, sobre todo el ejercicio de los derechos culturales. Casos, muchos te podría exponer. Fuimos
quienes pusieron el primer caso en la CNDH, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, estrenamos el artículo 4 ante esta comisión. Pusimos la primera queja por el daño a una escultura ecuestre de Carlos IV en el centro de la ciudad, porque el gobierno encargó los trabajos a una empresa que evidentemente no supo dar el mantenimiento adecuado y le provocó un daño irreversible. Bueno, eso limita el acceso a la cultura. Metimos la queja y fue una resolución a favor. Le señalaron ahí las recomendaciones correspondientes al jefe de gobierno, en fin, y actuaron en consecuencia, ¿no? Entonces, ese es el ejercicio. Cuando un ciudadano dice están vulnerando mi acceso a la cultura o están vulnerando el ejercicio de un derecho fundamental, ¿no? Es decir, por ejemplo, inherente, no sé, a las lenguas originarias, o en fin, puede, ante ese acto de autoridad, recurrir ante el Poder Judicial. Entonces, es la diferencia entre tener derecho de acceso a bienes y servicios y tener también el derecho al ejercicio de mis derechos culturales, a la identidad, al idioma, todo lo que... Sobre eso, bueno, pues cada estado, todavía no hay como un consenso de cuál es la lista de derechos culturales, ¿no? Ha habido desde Europa a acá algunos ejercicios donde más o menos de forma consensuada se ha llegado a no son limitativos, son enunciativos. Así fue como los pusimos en la propia ley, nosotros como enunciativos, ¿no? No limitamos, pero esa es la diferencia, ¿no? Entre el acceso a y el ejercicio de. Okay. Oye, Carlos, cuéntame, ¿cómo fue la negociación, entre comillas, entre los partidos? ¿Cómo fue la negociación entre los parlamentarios para la incorporación de este artículo en la Constitución? Es decir, la pregunta que te quiero hacer es, ¿cuál fue el nivel de deliberación que existió para finalmente consensuar este artículo 4, párrafo 11, y que todo el mundo dijera, ya, ok, estábamos de acuerdo, se legisla y se cierra, ¿no? Y eso te lo quiero vincular después a cuando ya se zanja la incorporación de este artículo. ¿Qué ocurre 10 años después? O sea, ¿cómo tú evalúas un poco ya la operatividad jurídica de este artículo en el presente, allá en México? Pues mira, una de las cosas por las que me pareció muy acertada y grata esta invitación es porque eso todavía no se ha contado aquí en México, ¿no? Yo publiqué un libro que no ha salido, no ha tenido la fortuna de salir ya con prólogo y todo, está todo determinado y no ha podido, ahí contamos toda esta historia. Bueno, ¿qué ocurrió una vez que se legisló, que se enmarcó en la Constitución? El problema que siempre hemos tenido es que llegan nuevos legisladores y llegan prácticamente a aprender, ¿no? De cero, entonces cuando deciden hacer algo ya se van y luego vienen otros, ¿no? Ese ha sido como una constante. Pasaron 3 legislaturas, decíamos, para poder tener la ley. Y luego en la ley vinieron otra vez los antropólogos a recordarnos y a decirnos que no era legislable, hacer paros. En los museos tenemos un sindicato bastante poderoso que es el del INA, Instituto Nacional de Antropología e Historia, y hacía manifestaciones en todos los... Tumbaron una ley, de hecho, de una ministra que tuvimos, Sari Bermúdez, le llamaron la ley Sari, boicotearon esa ley, no fue posible, vino otra legislatura, en fin. Cuando a mí me invitan a participar en esta otra legislatura como asesor de la Comisión de Cultura, lo primero que propuse fue, dije, ya es momento de tener una ley, ¿no? Porque de lo contrario íbamos nosotros a recurrir a la Corte, ¿sí? A tramitar un amparo para que la Corte les exigiera esa ley, porque el párrafo que tú acabas de leer dice la ley, ¿no? ¿Cuál? Pues la ley que tenían que hacer y no habían hecho. Entonces, ante esa negativa, nosotros ya estábamos a punto de ir a la Corte. Cuando me dice, no, sí va a haber condiciones para una ley. Perfecto. Hicimos una lista de 10 especialistas, se consensuaron, algunos, un par salieron, no hubo consenso, luego entraron otros 2, pero fueron 10. Yo propuse, a ver, que sean 10 reuniones
con 10 temas muy particulares, que era como el capitulado de la ley, y posteriormente contando el calendario, porque aquí es bien importante el calendario legislativo. Si no tienes claro el calendario legislativo y también que es un ejercicio bicameral, el modelo que tenemos nosotros, el modelo parlamentario es bicameral. Una vez que lo aprueba una cámara, deberá ir a la otra. O sea, es la cámara de origen, cámara revisora, y después ya se aprueba y se manda al Ejecutivo para que se publique en el Diario Oficial de la Federación. Por lo tanto, recurrimos a una figura que tiene el Senado, que es la de conferencia. Se estableció la Comisión de Cultura y la Comisión de Cultura del Senado, las dos, hicieron una sesión y ahí se instalaron en conferencia para evitar lo de cámara de origen y cámara revisora. Eso fue un gran avance, porque de lo contrario no podía haber salido. Segundo, se hizo esta lista de 10 especialistas. Cada uno presidía un día un mayor, y se hicieron 10 reuniones. Al cabo de las 10 se hizo el ejercicio de redacción final y se entregó en un acto solemne con prensa y demás, porque eso es muy importante para que también dimensionen el nivel de trabajo que se está haciendo, y se entregó el borrador. Después entró el Ejecutivo con las tijeras en la mano, pues a decir esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y eso, bueno, pues para efectos de que no llegue el veto presidencial, ¿no? Entonces se tiene que trabajar y negociar con los enlaces legislativos que tiene el Poder Ejecutivo en la Cámara. Y uno de ellos es directamente de Secretaría de Gobernación del Ministerio del Interior, cuya tarea es ver cuáles son los proyectos legislativos, cómo van, e ir confeccionando, ¿no? Final, la incorporación a la ley, esto es emblemático, porque la incorporación del derecho a la Constitución se aprobó en un abril de 2009, es decir, el último día de legislatura, ¿sí? Y eso fue así de, o sea, llegamos al límite. La ley también se aprobó el último día de la legislatura, del periodo, porque luego se van al periodo laxo y se te desbaratan todos los acuerdos, y para volver a reunir las condiciones es muy complicado, ¿no? Aquí afortunadamente hubo un compromiso de ambas partes y entró a las 1:30 de la mañana, algo así, de esa sesión del Senado donde quedó aprobada, ¿no? Entonces, pero fue ese proceso de 10 especialistas, 10 reuniones, un borrador, entrega oficial a la Comisión de Cultura y dictaminadoras, y con la participación posterior del Poder Ejecutivo, ¿no? Así fue como se logró la ley, ¿no? Y luego ya, antes de eso vino el proceso de la Secretaría, ¿no? Pero que fue similar, ¿no? Un elemento que tú decías que me pareció sumamente importante, Carlos, era de que uno de los problemas es la operatividad jurídica, ¿no? Y que existiera alguna institución que logre poder efectivamente llevar a cabo, entre comillas, los derechos culturales que están tipificados en la Constitución, ¿no? Tengo entendido que ustedes pasan de un consejo, ¿no? Y un paso que se avanza en esa dirección es la creación de la Secretaría, ¿no? De Cultura. Entonces, me gustaría preguntarte si la incorporación de este artículo 4 en la Constitución ha fortalecido, cuáles han sido como las consecuencias de esta como nueva institucionalidad cultural, que si se vio o no fortalecida con esta nueva Carta Magna específicamente en temas de cultura, ¿no? Te lo pregunto porque aquí en la conversación de la gente que está, de los vecinos que acompañan acá, nos preguntan, sí, claro, ¿qué derecho cultural va primero? Si el derecho cultural más bien antropológico, ¿cómo se asegura eso o no? Pero sobre todo, que finalmente todo se reduce al derecho al acceso al arte. Entonces te quería preguntar sobre cómo la Secretaría de Cultura ha llevado a cabo este desafío a nivel legislativo. Sí, mira, sí se fortaleció, sí se fortaleció. Y hay que verlo así, en grado tal
que muchas veces yo entiendo cuando la gente dice, bueno, pues sí está en la ley, está en la Constitución, pero la realidad es, ¿qué es lo que falta? Falta ejercer ese derecho. Ya está ahí, ahora hay que ejercerlo. Y es lo que la gente dice, bueno, como no sabemos cómo muchas veces, dice, no, pues ahí está, pero sigue habiendo esto y sigue habiendo. Sí, porque nadie se ha dado la tarea de judicializar ese proceso. ¿Qué hacemos en el despacho nosotros? Judicializamos la cultura, así como suena. Es decir, hemos interpuesto quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por un prócer, un gran pintor en un municipio de nuestro país, al cual lo pusieron en la rotonda de los jaliscienses ilustres. Este pintor tenía amputada una pierna, pues le amputaron la pierna equivocada. Bueno, desde ese tipo de quejas, desde ese tipo de procesos, hasta la desaparición de un cerro por una minera, en donde le extendieron permisos desde el municipio, el estado y la federación, y desaparecieron un cerro que es el escudo, es la heráldica del estado de San Luis Potosí. Todo eso es judicializable. El tema es que hay que hacerlo. Antes de esta reforma, o sea, antes de la ley, o sea, en 2009 fue que metimos el derecho a la cultura en la Constitución, pero 2 años después México cambió su modelo constitucional. Esto es bien importante decirlo. Por eso yo en las discusiones de la ley les decía que ya no era necesario tener una ley de cultura. Y todo el mundo me voltea a ver como diciendo, ¿qué dices? Claro, porque en 2011 nosotros, derivado de un caso que se turnó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el caso Radilla Pacheco, que forma, por cierto, parte de la memoria de la humanidad de la UNESCO, lamentablemente porque fue un caso de desaparición forzada, la recomendación, el coscorrón que le da la Corte Interamericana al Estado mexicano, fue de tal magnitud que lo lleva a modificar toda la estructura de lo que anteriormente llamábamos garantías individuales, hoy son derechos fundamentales, derechos humanos. Y primero se adoptó el principio pro persona. ¿Qué es esto? Que todo funcionario público, cuando se trate de un derecho fundamental, y la cultura es un derecho fundamental, está obligado a ofrecer al ciudadano la protección más amplia posible. ¿Qué quiere decir esto? Que anteriormente tú tenías solamente unas gafas para ver la constitución de tu país y decir, bueno, se está violando esto, no se está violando. ¿Sabe qué? Pues no está legislado esto, no tenemos este derecho aquí en la... Ahora ya no. A partir de 2011 tenemos otras gafas. Ya no vemos solo el control de constitucionalidad, sino vemos el control de convencionalidad. ¿Qué convenciones tiene firmadas México como Estado? Y podemos traer de manera supletoria esas convenciones a nuestra Constitución porque están a la par. Es decir, ya no vemos que vea esto, no, eso ya no vale, porque ahora el artículo primero te dice, esta Constitución se aplicará de la mano de tratados e instrumentos internacionales que el Estado mexicano tenga firmados. Y ese fue un paso gigantesco. Terminaron con eso las generaciones de derechos, llegaron a su fin. Esos derechos de primera generación, derechos de segunda generación, derechos de... Toda esa teoría de Karel Basak del 79, que utilizó para hacer un ejercicio académico y luego le fue buscando periodos históricos y acomodando como para que se robusteciera más esa teoría, que bajo mi punto de vista no tenía ningún sustento. Bueno, pero se compró, sobre todo en la academia. Bueno, en 2011 en México esa teoría generacional de los derechos fundamentales se vino abajo. ¿Por qué? Porque se acabaron las generaciones de derechos. Ahora estos derechos fundamentales son convencionales, no solo constitucionales, son convencionales. Y ese fue un paso de gigante. Entonces, claro que se fortaleció. Si eso no estuviera en la Constitución, yo te diría, bueno, sí, pero ¿qué es lo que ha faltado? Que el ciudadano
ejerza ese derecho. Y si no se ejerce, efectivamente es letra muerta, ¿no? Pero hay que ejercerlo. Perfecto. Oye, Carlos, algo que a mí me ha sorprendido mucho del caso mexicano es de que en algún momento se crearon dos procesos legislativos o dos leyes que me gustaría que nos explicaras. Una es la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, y la otra es la Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México. ¿Sí? Ah, es decir, ¿nos podrías explicar, si ya tienen en la Constitución este artículo cuarto, no has contado de sus efectos, de sus consecuencias, ¿por qué después se crean o surgen estas dos leyes? Bueno, hay que decir que cada estado tiene una ley de cultura, porque el artículo 118 constitucional faculta a los estados de la República Mexicana a que hagan su propia legislación y su propio sistema de administración. En función de eso, cada uno de los estados, Jalisco, Monterrey, Chihuahua, en fin, hacen su propia ley de cultura y su propia ley de patrimonio. Aunque tratándose de monumentos nacionales, ahí sí están reservados a la federación. Sí, hay elementos que están reservados a la administración, cuidado y protección de la federación, no de los estados, aunque estén en los estados, ¿no? Pero en este caso, llama la atención esta en particular de la Ciudad de México porque habla, y fue muy reciente además, una de las discusiones cuando hicimos la ley, en este grupo de expertos, de 10 expertos que estábamos ahí, era un grupo que se denominara Ley de Derechos Culturales y otros que pugnábamos porque se sostuviera como Ley General de Cultura, no Ley General de Derechos Culturales. Cada uno expusimos nuestros argumentos y al final quedó como Ley General de Cultura y Derechos Culturales. Entonces yo digo, quedó mejor porque cuando hablamos de derecho a la cultura hablamos del derecho de acceso a bienes y servicios. Y derechos culturales es el ejercicio de estos derechos, ¿no? Entonces, en esta ley que se hizo en Ciudad de México, hay que decir, en Ciudad de México tienen una tendencia a hacer leyes de todo. Y es un estado que está sobrereglamentado. Acaban de aprobar ayer una ley de espacios culturales alternativos, que es lo más ocioso que he visto en todos estos años, porque no resuelve nada. Enmarca, crea un certificado, crea una serie, y me parece demasiada ociosidad legislativa cuando pudo ser un capítulo en esta ley de derechos culturales, porque estás hablando del ejercicio de un derecho. No, queremos una ley. Bueno, trabajaron una ley. Con esa misma lógica trabajaron esta ley de la que hablas tú, donde habla incluso del derecho de los habitantes y visitantes, ¿no? A la Ciudad de México. Lo que hace es prácticamente replicar, ¿no? Ya está establecido en la Constitución y en la Ley General de Cultura y Derechos Culturales. Tienen, y yo creo que fue respondiendo un poco a esa lógica de que estaban también inmersos en el proceso de que esta ciudad ya es un estado. Antes era una cosa rara, que sí tenía su constitución en el 122 constitucional, pero ellos, la misma lógica, queremos una constitución. Cuando el 122 constitucional ya les marcaba que eran atribuciones, alcances, todo, era su constitución. Pero los señores querían su constitución y querían hacer un constituyente. Hicieron un constituyente. Hicieron su constitución y metieron una ristra de derechos que yo siempre lo he dicho, lo dije en su momento y lo he venido sosteniendo. Eso no es una constitución, fue una reivindicación, ¿sí? Fue una lista de reivindicaciones, ¿no? Se hablaba del derecho a la ciudad. Digo, respeto mucho a los colegas que dicen que el derecho a la ciudad es un derecho. Lo que existe, por lo menos en México, es el derecho al libre tránsito. Ese es el derecho que existe, el derecho al libre tránsito. Pero el derecho a la ciudad. Al rato vamos a salir con el derecho a la bicicleta y el derecho, o sea, me parece que
es falta de reflexión y debate académico antes de brincar a estos procesos, ¿no? Pero diferencias prácticamente es replicar lo mismo que ya está en la Constitución Federal y que ya está en la Ley General de Cultura y Derechos Culturales. Y Carlos, antes de ir a las preguntas, que nos han hecho varias aquí en el chat, me gustaría consultarte sobre qué recomendación, qué elemento, qué propuesta tú, como con tu experiencia, con tu trabajo allá en México, nos podrías hacer a nosotros en este proceso constituyente. Básicamente, como te contaba inicialmente, el próximo domingo se va a elegir, o sea, a deliberar sobre la posibilidad de crear una nueva constitución. Y la pregunta que tenemos aquí en el mundo del magíster, de la cultura, es cómo poder incorporar entonces esta pregunta por los derechos culturales, el derecho al acceso a la cultura en la Constitución. Entonces, con tu experiencia, ¿qué elementos tú nos podrías decir de que tenemos que luchar, cómo podemos instalar este debate en la discusión constitucional para que se nos tome en cuenta y para que sea algo que tenga repercusiones reales a futuro, ¿no? Pues mira, yo creo que de una forma muy clara y muy concisa, uno, ahora sí que beneficiar en todo momento que sea un proceso deliberativo, que sea consensuado, discusión jurídica, no antropológica. La antropología nos da elementos, nos da categorías, nos da un montón de cosas importantísimas, pero aquí se trata de una interpretación jurídica. Nosotros hemos logrado, a partir de ahí, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya interpretado jurídicamente qué se entiende por derecho fundamental a la cultura en lo individual y en lo colectivo, por ejemplo. Hemos logrado ya tribunales especializados, hemos logrado una visitaduría especial de derechos culturales en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se ha caminado un montón. Publicaciones específicas, les voy a hacer llegar de alguna forma este diccionario en el que lo hace la UNAM, son 2 tomos, la Universidad Nacional Autónoma de México, donde metí aquí 12, 13 acepciones que tienen que ver con todo esto que estamos hablando, derecho a la cultura, derechos culturales, derecho de acceso, en fin. 1. 2. Creo que el capítulo 3 de su actual constitución, donde están establecidas los derechos y obligaciones, o los derechos y deberes, sería el marco ideal, después del derecho a la educación, a la libertad de expresión. Creo que ahí es donde cabe este derecho, y yo lo diría así, es un poco utilizando esta redacción, esta charla que hemos tenido, reconocer, ojo, hemos evolucionado tanto que brevemente les diría, desde que el Estado factotum, ¿no? Contexto histórico mundial, el Estado otorgaba derechos, ¿no? Después vino la Revolución Francesa y algunos otros movimientos, el Estado ya no otorgaba, el Estado reconocía derechos. Después entramos a este siglo XX, después de la Revolución Industrial y otra serie de procesos sociales, ¿sí? Y el Estado ya no otorgaba ni reconocía. Ahora decían, el Estado garantiza. Entramos a esta etapa garantista, ¿no? Yo veo en la Constitución, ustedes utilizan mucho el adjetivo de asegurar, el Estado asegurará, que no está mal, ¿no? Como sinónimo de garantizará. Creo que por ahí iría en estos artículos entre el derecho a la educación, el derecho a la libertad de expresión, que además son primos hermanos del derecho a la cultura. Ahí debería estar instalado con con estos matices, ¿no? Derecho de acceso a bienes y servicios culturales que el Estado chileno está comprometido a garantizar o asegurar, ¿no? Así como, y ahí viene el principio de la libertad creativa, que es muy importante, y el ejercicio de los derechos culturales, ¿no? En ese orden, yo creo, y en ese espacio que yo ubiqué ahora al ver la Constitución, porque es ahí donde están los derechos y deberes, ¿no? Y es ahí donde están sus primos hermanos. Creo que ahí es donde podría quedar
bien enmarcado este compromiso constitucional de derecho a la. Perfecto. Estamos anotando, Carlos, con mucha atención a lo que nos vas diciendo, ¿no? Yo invito a la gente que está aquí y también la que nos está viendo en Facebook en vivo a que hagan preguntas, porque la idea de estos diálogos es justamente ampliar las conversaciones, ¿no? Hay una pregunta de un compañero que se llama aquí, Juan Marco Casitúa, que hace la siguiente pregunta a Carlos. Dice: respecto al derecho a la cultura, ¿no? ¿Qué sucede con el caso de algunos monumentos conflictivos, y dando el caso que tú colocabas, ¿no?, donde una parte de la sociedad quiere votarlos y otra parte prefiere conservarlos? ¿Cómo se actúa frente a una normativa de ese tipo? ¿La normativa mexicana establece alguna salida a este asunto? Me imagino que está muy aquí influenciado por lo que ocurrió allá en México con la sacada de Cristóbal Colón, no sé en qué zona, ¿no? Así como también muchas intervenciones que se están haciendo hoy en día a monumentos y que se están volviendo un problema cultural muy valioso. Sí, mira, nosotros tenemos un problema, tenemos un gobierno regresivo en estos momentos que no ha podido dar resultados en lo económico, en fin, le ha costado, y ha recurrido a lo que recurre en este tipo de gobierno, ¿no? A la memoria histórica, ¿no? Al pasado. Zapatero lo hizo en su momento. Yo recordaba con un colega hace unos días, ¿cuánto le duró a Zapatero todo el primer periodo de su gobierno? ¿Cómo administró la ley de memoria histórica? Impresionante. Y se la compraron. Y estuvieron debatiendo el pasado, el pasado, el pasado. Jesús Martín Barbero, que fue un profesor que tuve bueno, ampliamente reconocido en América, ¿no? Lo tuve profesor en la maestría y eran unos debates enriquecedores. Decía hace ya más de 40 años, en aquel libro también mítico, que fue un gran libro, de los medios a las mediaciones, decía, ya observaba cómo el Estado comenzaba a encargarse del pasado y le delegaba al mercado el futuro. Así estamos aquí. Más de 80,000 muertos, pero nos hablan de que si los españoles nos tienen que pedir disculpas, de que si quitamos el monumento a Colón. ¿Qué me parece a mí? El tema de los monumentos, que además es una ola que está muy en boga en muchos países, me parece que es parte de la historia. Fueron actos jurídicos, fueron actos del Estado, ¿sí?, en su momento, que están ahí y pueden servir para generar un debate. Y podemos estar de acuerdo en que no, en que sí, pero derribar no nos lleva a nada. Sí, me parece que el derribo es como cambiar el nombre de una calle, porque es que este señor, le podemos meter la mano a la historia, sí, pero a mí me parece que es mejor generar un debate deliberado, ¿sí? Y eso es a lo que no se apuesta generalmente, al debate y a la reflexión en torno a, porque es más fácil derribar, ¿no? Es más fácil derribar y con esto no estoy diciendo que estoy en contra de que se derriben. Me parece que salvo, porque aquí la legislación sí es muy específica, ha habido intervenciones, ha habido pintas en los monumentos, eso es tipificado incluso como delito, ¿no? Se entiende el momento por el que estamos pasando y lo que ha motivado eso, los feminicidios y demás, que son cosas mayores, ¿sí? Y ahí sí yo doy la razón a estos movimientos. Pero me parece que la estatuaria pública, los nombres de calles y demás, pueden detonar un debate y se en torno a, más allá del derribo, la cancelación de una placa o el cambio de nombre de una calle, que me parece podría ser un segundo recurso. Yo apelaría más al diálogo que al derribo. Súper, Carlos. Aquí tenemos otra pregunta de Alejandro Aldana, que me imagino que tú debes manejar un poco este elemento, porque dice: hablando de ejercer el derecho en la ley de sitios y monumentos del INAH, ¿sí?, hay una laguna que no reglamenta los tiempos de respuesta de las OSC. ¿Te suena un poco el debate? Sí, sí, Ya, sí. ok. En las solicitudes
para reconocimiento de zonas de monumentos arqueológicos. ¿Cuál sería la mejor ruta para subsanar esas lagunas que no permiten el ejercicio de los derechos culturales? Así que quizás se puede contextualizar un poco el problema, porque aquí yo no lo conozco al menos, ese debate, pero que quizás puede ayudar también Dice a que hay una reflexionar sobre laguna el que no fenómeno. permite tiempos de respuesta. A ver, aquí hay nosotros tenemos establecido en la Constitución, y ustedes también, por cierto, el derecho de petición, ¿no? Ahora nosotros estamos trabajando en un libro que estamos por publicar ya en un par de meses, que es este derecho a la buena administración pública. Y este derecho a la buena administración pública tiene como base, entre otros, el derecho de petición, ¿sí? Entonces, es verdad lo que mencionan aquí, no hay una laguna, pero es como se ha establecido incluso en el derecho de acceso a la información pública un periodo de 15 días, ¿sí? Entonces, eso en una ley, pero en la Constitución, en nuestra Constitución, en la de ustedes también, está establecido el derecho de petición. Insisto, hay que ejercer nuestros derechos. Cuando nosotros vamos a una dependencia, siempre, y les podría mostrar aquí toda la cantidad de expedientes que tenemos, lo primero es que nos sellen de recibido, ¿sí? Para poder, entonces, a partir de ahí, tener la posibilidad de recurrir ante una posible omisión, ¿sí? O ante una negativa, ante el acto de autoridad que nos podría habilitar para ir al Poder Judicial, ¿sí? Entonces, cuando hacemos una solicitud desde la sociedad civil, ¿verdad?, debe ir debidamente fundada y motivada, entre otros, en este artículo que nos garantiza el derecho de petición, para que los plazos comiencen a correr y poder tener eso, la negativa en un momento dado, la inanición que se convierte en un acto de autoridad al cual podemos recurrir, ¿no? Perfecto, Carlos. Hoy tenemos la última pregunta por el tema de los tiempos, ya estamos acercándonos al fin. Es de Consuelo Agar, una colega aquí del magíster, egresada nuestra. Dice, ¿cómo el Estado puede garantizar o asegurar el derecho a la cultura como política nacional sin intervenir en los procesos territoriales o locales? ¿Sí? ¿De qué manera dialogan ambos procesos, ¿no? Es una buena pregunta la de Consuelo, ¿no? Porque como aquí en Chile, a diferencia de México, aquí somos un Estado unitario, donde gran parte de las decisiones políticas se toman en la capital, y las regiones o los territorios aquí muchas veces reciben ah, a nivel presupuestario y a nivel de planes y programas homogenizados para cada uno de los territorios, ¿no? Entonces es una pregunta que es interesante de hacerse, ¿no? Sí, a ver, se establece este derecho en la Constitución, por eso me gusta esta dualidad que tiene este derecho de acceso a bienes y servicios y de ejercicio de derechos culturales, ¿no? La pregunta está más enmarcada en esta segunda. Eh, no hay una uniformidad, ¿no? En ningún país, ¿no? Hay comunidades originarias, hay algunas situaciones sociales y culturales que las hacen distintas, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de bienes y servicios que presta, ojo, el Estado, no el gobierno, sino el Estado, que son los tres poderes de la Unión, en este caso, y los niveles, los que haya, ¿no?, en un determinado país, siempre se tiene que atender a que es un derecho universal, indivisible. En nuestra Constitución está así, ¿no? Pero además progresivo, que si no lo puedes garantizar en ese momento, tienes que hacer las acciones y demostrar si es que no tienes para garantizar este derecho fundamental, lo tienes que demostrar. No basta con decir no tengo dinero, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? Pues de manera federalista, vaya, ¿no? O como diríamos, por tramos de en la Constitución, ciertas atribuciones, los estados y los municipios otras, ¿no?
de tal forma que sea concurrente. O sea, no puede ser, digamos, tajante, decir, esta es la política que se deberá atender y ahí les va y ahí les... No, tiene que ser concurrente, tiene que ser por tramos de competencia. Y esos tramos de competencia están en la Constitución y están en las leyes, tanto en materia presupuestal como en materia de atribuciones y funciones, ¿no? Para eso hay un plan nacional de desarrollo y luego un plan sectorial de cultura donde se va acomodando, ¿sí? Ya en el ámbito de la política pública se va traduciendo este derecho, ¿no? Súper, perfecto. Y Carlos, la última pregunta y con esto ya cerramos, porque me parece una muy buena pregunta lo que hace Fabián. Aquí Fabián Espinosa Abello, que nos dice básicamente y que aquí en Chile gran parte de la política pública en cultura está basada en fondos concursables. ¿Sí? Es decir, que un artista, una creadora, un gestor o gestora cultural, para recibir financiamiento por parte del Estado tiene que concursar con un proyecto, un formulario muy procedimental y el Estado decide su financiamiento según cierto estándar. Pero eso ha sido una jaula de hierro en el contexto nacional, me imagino que ya en México también. Es decir, que define gran parte de la creación y la circulación de los bienes y servicios culturales según la competitividad entre colegas. Entonces, te quería hacer la pregunta, ¿cómo en México, con la Constitución, con el derecho si se ha logrado avanzar un poco en una dimensión un poco más holística del fenómeno y no que sea competitiva, individual y básicamente muy perversa de cómo se accede a los fondos públicos? Y con esto cerramos, Carlos, para... Sí, mira, ha sido un tema no resuelto todavía, que ha generado muchas tensiones, más ahora que han desaparecido los fideicomisos en México. Este gobierno ha desaparecido todos los fideicomisos y ¿A qué te ahora refieres con los fideicomisos, Carlos? son instrumentos, o eran instrumentos, mediante los cuales, o en los cuales participaba iniciativa privada, participaba sociedad civil y participaba el gobierno, ¿no? Y creaban este fondo específico para determinados fines, ¿no? En materia de cultura había varios, el más sonado y el que más escándalo generó fue el de el estímulo al cine, ¿no? Bueno, hay que decir que no, este siempre ha sido el problema, porque se han generado cotos también entre la comunidad creativa, ¿no? Y lo que siempre hemos dicho, aquí se ha trabajado ya toda la parte de los artistas, han trabajado una propuesta para para que sea más deliberativa, más democrática, más abierta. Y recuerdo que uno de los puntos era, en caso de las becas que otorga el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, que ya no existe ahora, pero el apoyo dicen que va a permanecer, o sea, que un creador no pueda recibir el apoyo, o que pueda recibir el apoyo hasta por 2 ocasiones. Y uno decía, bueno, hasta 3, ¿no? Dependiendo del proyecto. Porque luego se convierten en proyectos plurianuales y dependiendo de la sagacidad de cada uno y los amigos y esto y lo otro, sí ha habido abusos, ¿no? Pero yo voy a preferir siempre, ese es un punto de vista personal, voy a preferir siempre un esquema entre pares, un esquema deliberativo, a que sea el Estado quien diga tú sí, tú no, o un funcionario, ¿no? Yo ahí apelo sí a los consejos, sí apelo a los consejos entre pares, y más particularmente hagan ese recurso, que hagan que ese recurso llegue a más y genere más proyectos y genere y detone, ¿sí? Un mayor número un mayor alcance, ¿no? Y aquí ese proyecto ya se entregó al gobierno, fue trabajado por un grupo de promotores, de Carlos, artistas y demás. justo se cortó la comunicación. ¿Podrías repetir eso último un poco Sí, mejor? el proyecto que se trabajó aquí en México ya se entregó incluso a las autoridades ¿Pero y en qué es muy consiste ese deliberativo. proyecto? En Ese qué proyecto consiste? lo trabajaron un grupo de artistas y de promotores culturales, galeristas y demás, para la administración del recurso que daba el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes.
entre los candados que han puesto ahí es que un artista podrá ser beneficiado hasta en 2 ocasiones, no 3, 2. ¿Sí? Para que esto sea también un poco más democrático, le dé mayor dinamismo, y porque finalmente son fondos que lo que te permiten es un impulso, ¿sí? Para que saques adelante un proyecto, te incrustes en una línea de investigación, en un área, es un impulso, porque sí se han dado abusos. Entonces, en función de eso, y yo lo que decía es, sostengo que sí ha habido abusos, es perfectible, y siempre voy a estar más de acuerdo en que existan los consejos, en que existan estos grupos deliberativos, a que sea el Estado quien diga cómo se va a repartir o a distribuir el apoyo, ¿no? Porque eso sí sería un retroceso muy lamentable. Perfecto. Oye, Carlos, como magíster en gestión cultural de la Universidad de Chile, y aquí y todos las y las colegas, te agradecemos un montón, muchísimo, en tu diálogo, tu experiencia, tu aprendizaje en esto, porque nos ha servido muchísimo. Estamos muy agradecidos de tu participación y tus palabras, ¿no? Yo no sé, Fabián, si quisiera Bueno, decir. reiterar los agradecimientos a Carlos y a ti, Tomás, por haber participado y haber generado este diálogo. Y les quiero pedir a todas las personas que están presentes que puedan prender sus cámaras un poco para poder darle cara también a esta presencia y poder hacer como un registro de este primer diálogo MGC, que tal como contamos al inicio, pretende ser un espacio permanente que podamos estar conversando distintas temáticas que tengan que ver con la gestión cultural latinoamericana, la gestión cultural a nivel internacional y obviamente todos aquellos temas que son de interés para esta comunidad. Vamos a tener próximos invitados con próximos también entrevistadores que van a ser parte de la comunidad MGC. Es un espacio abierto, así que les invitamos también a construirlo juntos. Carlos, muchas gracias por estar en esta instancia y Tomás, y unas gracias infinitas a cada uno de los que participaron. Nos vemos en la próxima, Tomás. Gracias a Daniela Salina por haber hecho las redes sociales y a cada uno por estar presente hoy día. Así que muchas gracias. Nos vemos en la sesión de diálogo MGC de noviembre. Así que infinitas. Muchas gracias por todo. Gracias a Pues todos. muchas gracias y mucho éxito en este proceso. Y vamos a estar muy atentos de tu libro, Carlos, sobre cómo fue el proceso de la elaboración de la ley. Por supuesto, ya te haré llegar ahí algunos ensayos. ¿Vale? Perfecto. Aquí lo compartimos todos felices. Bueno. ¿Ok? Gracias, Carlos. Gracias. Gracias a todos ustedes. Chao. Un gustazo. Chao, chao. Chao. Te cuento, Dani, que dejamos de salir en Facebook, así que podemos hablar libremente. Gracias, Matías, por la participación tan activa. Gracias a ustedes por la charla. Súper buen invitado y súper atingente el tema. Genial, genial. Sí, No, gracias. Fue súper interesante como la recomendación que nos hace para nuestro proceso. Es súper concreto. Así como, mira, después de educación, bla. Clarísimo como propuesta. Muy procedimental. La vamos a colgar ahí en nuestro canal de YouTube para que se pueda replicar. Así que eso. Ya, bueno, nos vemos en la próxima. Gracias. Muchas gracias a todos. Cuídense. Chao. Gracias, un abrazo. Abrazo para ti. Chao, Matías. Un gusto verte. Igualmente, chao.